En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente martes. Es 29 de agosto de 2023. El Señor nos da la oportunidad de tener este día y lo hacemos hoy con una memoria especial con el color litúrgico rojo, porque hoy tenemos la celebración del martirio de San Juan Bautista, a quien hoy recordamos no solamente el testimonio que nos ha dejado como el precursor del Mesías, sino también en entregar su cuerpo y derramar su sangre precisamente por ese evangelio que venía anunciando a aquel del que él ni siquiera era digno de desatarle la correa de sus sandalias. Pedimos a San Juan Bautista que interceda por cada uno de nosotros para que, al igual que él, seamos fieles al testimonio del evangelio. Pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para que podamos abrazar la verdad que hay en el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo a que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira cómo, en un principio, esta actitud que tenemos hoy en nuestro tiempo se ve manifestada en el propio Herodes, cuando dice el Evangelio que miraba con respeto a Juan. ¿Cómo pasó de mirar con respeto a Juan a convertirse él en finalmente el ejecutor intelectual de su asesinato, de su homicidio? Miraba con respeto a una persona, lo escuchaba desconcertado, pero sin embargo le atraía su mensaje. Sus palabras de Juan finalmente provocaban un sentimiento agradable en él. Y sin embargo, no se deja tocar por esas palabras, no se deja tocar por ese testimonio, por ese mensaje, porque puede más su tentación, porque puede más ante él ese deseo por querer estar con la que había sido mujer de su hermano. Entonces, prefirió pasar de ello
y después termina convirtiéndose, pues prácticamente él en su verdugo. En ese mismo sentido, nos damos cuenta, y con la imagen que te comparto en pantalla, cómo estos tres hombres que se ven en el dibujo, a causa de la tentación, finalmente están a punto de caer en un precipicio. Lo mismo le sucedió a Herodes. Herodías, que es la que finalmente está en medio de ese deseo por querer asesinar a Juan, ni siquiera tiene, digamos, ella el valor de hacerlo por su propia mano. Ella más bien intenta manipular a la gente. Y a veces muchos de nosotros nos estamos dejando manipular por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Hoy en nuestro tiempo nos damos cuenta cómo, sin querer, aparentemente, estamos siendo cómplices de una doctrina relativista que nos hace pretender que la religión no importa. Es más, ni siquiera debe de existir una religión. Tú puedes ser de cualquier religión, puedes tomar lo que te guste, incluso puedes hacer una mezcolanza. Si hoy decides ser católico, si mañana decides tomar un poquito esto de la nueva era, y si decides tomar este tipo de espiritismo, y empezamos a mezclar, mientras alcancemos una aparente paz, una aparente plenitud. Bueno, nuestra fe entonces ha dejado de ser una verdadera fe y ya en consecuencia tampoco se convierte en una forma de vida. Y ese es el segundo punto al que quisiera pasar, porque así como vemos este cambio en Herodes, pues no solamente se da ese cambio en nosotros, ¿verdad? Que un día decimos una cosa y al siguiente día decimos otra, sino que aparte no tenemos ese cumplimiento de nuestra palabra ante nuestro Señor. Tú y yo seguramente cada domingo cuando asistimos a misa y que hacemos esa profesión de fe que conocemos comúnmente como el credo, parece que se ha convertido en simples y vanas palabras, que no tomamos conciencia de ello. Y entonces empezamos a separar nuestro testimonio de nuestra fe, nuestras palabras de nuestras obras, y ya no hay realmente una coherencia. Creo en Dios, pero a su vez prefiero andar poniendo espejos en la entrada de mi casa con forma de hexágonos, porque, pues sí, creo en Dios, creo que Dios me protege, pero también este espejito me puede proteger de las dichosas malas vibras, malas energías, etcétera. Y entonces empezamos a tergiversar, como te lo decía hace un momento, una mezcolanza, ¿no? Tomo esto, esto no me gusta, esto sí me agrada, mira esto que me están ofreciendo por este otro lado, y vamos a ver qué nos dicen los horóscopos, y vamos a ver qué nos dicen las cartas, vamos a poner por aquí un moñito a la sábila, y aunque te parezca quizás un poco irrisorio, hay muchísima gente que se deja engañar por esto, porque incluso nos empezamos a meter una idea, ¿verdad? De decir, bueno, ¿esto en qué le afecta a Dios? Dios no creo que se vaya a enojar por esto. Dios permite que haya narcotraficantes, que haya sicarios, que haya secuestradores, que haya guerras, que haya enfermedades, que haya tantos males, y sin embargo parece que no hace nada. ¿Por qué no me va a permitir a mí poner un pequeño borreguito en símbolo de que estoy pidiendo la abundancia, de que estoy pidiendo que lleguen bienes materiales a mi casa? ¿Eso en qué afecta? Bueno, el problema es que afecta tu propia fe, tu propia palabra. No hay coherencia. El día de ayer escuchábamos en el Evangelio cómo le criticaba a nuestro Señor a los fariseos y a los escribas, hipócritas, insensatos, ciegos. Y nosotros a veces actuamos de ese modo, porque sabemos lo que tenemos que hacer y sin embargo no lo hacemos. Sabemos cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que relacionarnos con los demás. No, es más fácil estar peleando, es más fácil estar buscando cómo vengarme del otro, es más fácil llenarme de odio que el aprender a perdonar. Y bueno, en un tercer punto, pensemos, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor? Porque, mira, vamos a verlo con esta misma ilustración. Tenemos también una charola en nuestros corazones. Tenemos una charola para llegar y presentarle algo al Señor. ¿Qué fue lo que le presentó Herodías junto con Herodes y junto con la hija que se dejó manipular? Pues la cabeza de Juan el Bautista. Eso es lo que le terminaron presentando a Dios. Tú y yo quizás le estamos presentando una dignidad muerta. ¿Por qué? Porque yo decido pasar por encima muchas veces de los bienes de otros con tal de tener yo mis propios bienes. Porque quizás me gusta pisotear la dignidad de otras personas a causa de yo obtener poder. Porque quizás mi fe está muerta puesto que mis obras están muertas. No le hago ningún bien a nadie,
simplemente vivo y dejo vivir, me he convertido en un indiferente y no me interesa lo que suceda con los demás. Yo simplemente aquí estoy y no le hago daño a nadie. Una voluntad muerta que ya no decide, sino que más bien ahora se ha convertido precisamente en una voluntad manipulable, que ya no ejerce su libertad, sino que más bien ejerce la libertad de otros. Se ha convertido en un completo títere. Y hoy así hay muchas personas que van por todos lados siguiendo el discurso de figuras públicas, de políticos, y que ya han perdido prácticamente el juicio, que han perdido la razón. Ya no distinguen entre lo bueno y lo malo, sino simplemente me toca aplaudir. Y perdón por la expresión, pero a veces le aplaudimos a gente como si fuéramos focas nosotros y nos estamos perdiendo a ese sentido racional que Dios nos ha concedido para que sepamos distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que edifica y lo que destruye. Nosotros estamos llamados para eso. Tengamos cuidado que nuestra charola no estemos poniendo todos los frutos, todos los dones, las bendiciones que el Señor nos ha dado para que le devolvamos más. Y no, quizás le estemos poniendo ahí más bien frutos muertos, putrefactos. Fíjate cómo en medio de este evangelio, como un siguiente punto, esta voz que finalmente resonaba en la cabeza de Herodes, que podemos entender como la conciencia, y una conciencia que termina, digamos, adormecida, una conciencia que se prostituyó, que se ofreció, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino, y ya después no puede echarse para atrás. Bueno, ante el pecado, hay que echarnos para atrás. Diría San Ignacio de Loyola, quien huye de la tentación, huye del pecado. No importa si nos vemos cobardes ante el pecado, ante la tentación, no importa. Conviene mil veces eso, a querer enfrentarla y caer. Hoy nosotros estamos llamados para escuchar nuestra conciencia, que no se vaya deformando como se deforma la conciencia de muchos hoy en el mundo que en busca de falsos derechos, que en busca de una falsa tolerancia, hoy pues hay que ser open mind, de mente abierta, y hay que permitir todo, y no hay que meternos con nadie. Y todas las religiones son permitidas, menos el cristianismo. Ese cristianismo tan santurrón, tan anticuado, y que todo el tiempo se la pasa prohibiendo muchas cosas. Bueno, volvemos a lo que te decía al inicio. La huella que nos ha dejado nuestro maestro es una huella que requiere precisamente el ejemplo de Juan el Bautista, e incluso dar la vida. Y termino con esto, una pequeña reflexión que a veces me toca compartir en celebraciones de cuerpo presente, que deberían de ser llamadas celebraciones de exequias. Darnos cuenta el ejemplo que nos están dando los discípulos de Juan cuando van a recoger el cadáver de su maestro para después sepultarlo. No sienten miedo, no, independientemente quizás del dolor, de la tristeza de ver a su maestro o su amigo incluso, y deciden darle la sepultura, el rito que se merece que nosotros también recordemos que algún día dejaremos una huella, y la huella que dejó Juan el Bautista en sus discípulos fue buena. Por eso ellos cumplen, incluso ya con él muerto, sabiendo que él ya finalmente no los está viendo lo que están realizando, ellos cumplen con su enseñanza. Que nosotros recordemos que hay que dejar una buena huella en aquellos que nos rodean para que el día de nuestra muerte, y no porque se vea en un modo de te doy y recibo, sino que ese día podamos tener también la compañía de nuestros seres queridos, sobre todo a través de nuestra oración. Eso es lo que vamos a necesitar, que sea eso realmente algo que nos motive para que esa huella, ese testimonio que dejemos en este mundo, porque tarde o temprano, nos guste o no, nos iremos y que podamos dejar un recuerdo agradable. Que el Señor nos ayude. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Bautista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente martes, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca contigo y con tu familia. Comparte este evangelio para que juntos podamos seguir construyendo, edificando y cooperando para la construcción del reino. Dios te bendiga.